Shalom, muy buena tarde. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros en este tiempo especial de Shabbat a recibir instrucción de nuestro Padre Celestial. Damos gracias por las vidas de las personas que están acá, de las personas que van a estar viendo este videito. Damos gracias a nuestro Padre por cada una de las almas que se puede conectar a recibir palabra de nuestro Rey, a recibir instrucción de nuestro Padre, que alimenta nuestro ser, que nos conforta y aún nos enseña y nos edifica para seguir avanzando conforme a su escritura y conforme a su perfecta voluntad. Bueno, mis amados, el día de hoy vamos a estar viendo un tema bien especial. Miren, este tema o esta enseñanza nos va a resaltar absolutamente todo en cuanto a nuestras vidas, a la vida del ser humano. Va a establecer varias cosas dentro de nuestro ser, o sea, nos va a dar como una chispita de un entendimiento a ver de una forma un poquito más profundo para esclarecer varias cosas en nuestro ser, pero también es una palabra que nos advierte y nos guía a esforzarnos cada día más para hacernos menos delante del Eterno, digámoslo así, hacernos menos y que sea su presencia en nosotros. El tema del día de hoy son las consecuencias de ser sabio en su propia opinión. Sí, eso es algo del día a día. Vamos a verlo y vamos a ir desarrollándolo a medida que el Padre nos permita durante este tiempo. Y vamos a empezar a aprender cositas bien importantes. ¿Para qué? Para que el caminar de nuestra vida, del ser, de nuestro ser, en esta vida, en el transcurso o en medio del tiempo que estemos aquí en la tierra, sea de bendición y para bendición. De bendición para nuestras vidas y para bendición de todos aquellos que nos rodean y tal vez con los que tengamos contacto a medida o en el transcurso de ese tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? La base de este conflicto, de esta enseñanza va a ser un conflicto, ¿sí? Porque antes de llegar a las consecuencias, vamos a ver que es el resultado de un conflicto que se presenta y ya lo vamos a ver. Es un conflicto que el ser humano lo vive a diario, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de personas dos tipos de personas, vamos a ver dos estados, dos inclinaciones. Vamos a estar viendo cosas bien bonitas que nos van a permitir comprender un poco más referente a el accionar en la propia sabiduría y también a las consecuencias de hacerlo de esta forma, ¿verdad? Listo. Seguimos. Entonces, vamos a dividir la enseñanza en tres partes para que las tengan presente, en tres punticos. ¿Listo? El primer punto, la primera parte, es los dos primeros puntos van a ser como para aclarar y entender antes de llegar al punto del accionar, conforme a la propia sabiduría. Nos van a ayudar y va a ser el paso a paso para poderlo comprender. Entonces, el primer punto es el orden perfecto y el libre albedrío. El orden perfecto y el libre albedrío. ¿Listo? El segundo punto que vamos a tratar es dos naturalezas y las inclinaciones de ellas. Es bien bonito. Vamos a ver cosas bien especiales. Y el tercero es el accionar y la base central del tema, que son las consecuencias, ¿sí? Del accionar, obviamente en la propia sabiduría. El accionar y las consecuencias. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, acá, vamos a iniciar con el primer punto a desarrollarlo. Todos hemos leído y escuchado, aún estudiado y aprendido por medio de enseñanzas, referente a la creación en el principio, en Bereshit, en Génesis, del hombre, la creación del hombre, ¿verdad? En este caso, Adán, haciendo referencia pues a la humanidad, Adán, haciendo referencia al ser humano como tal, donde fue hecho a imagen conforme a la semejanza
de Elohim. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Yo les voy a pedir que por favor me ayuden a buscarlo y lo vamos a leer. Esta mañana en la escuela lo veíamos, tratábamos unos punticos bien especiales y habían puntos muy relacionados con la enseñanza, con lo que vamos a ver ahorita. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y voy a pedirle el favor a alguien que me ayude a leerlo. Dice: Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto, esta mañana lo veíamos. Entonces, sabemos que cuando el Eterno creó al hombre, el humano, cuando nos dice a imagen conforme a la semejanza de Adonai, hace referencia no solamente a nuestra forma física, ¿sí? Sino a que en el momento en que depositó esa neshama que aprendíamos esta mañana, ese aliento de vida, también nos transmitió parte de lo que son sus atributos, parte, no todo, parte de lo que son sus atributos, depositó en el hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para enseñorearse sobre una creación. Esto ya lo hemos visto varias veces, para enseñorearse sobre una creación, otorgándole sabiduría basada en el temor a Elohim, en el temor a Dios, como nos lo dice Proverbios, otorgando sabiduría basada en el temor a Elohim, y ya vamos a verlo, ¿sí? Que fue lo primero que pasó. Para poder regir conforme al carácter de Dios todas las cosas, para poder enseñorearse conforme al carácter de nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas. Si no hubiese estado al principio ese carácter, antes de, al puro principio, si no hubiese estado ese carácter de Elohim en el hombre, antes de pecar, no se había podido enseñorar o no había hecho las cosas de forma correcta. Eso sucedió después, ya lo vamos a ver. Entonces al principio fue creado y el hombre tenía sabiduría, reflejaba el carácter de Adonai, ¿sí? Por eso podía enseñorearse, para darle el curso correcto, regir o gobernar, enseñorearse sobre todas las cosas, para no quebrantar ningún ciclo, y ese ciclo es de obediencia. Obediencia. Porque el temor a Elohim, el temor a Dios, es obediencia y sujeción, reverencia a nuestro Dios, ¿sí? Obediencia y sujeción. Ahora, esto basada sobre las instrucciones, y como lo veíamos en el amor hace 8 días, en Sechem, establecida sobre, parámetros, sobre orden, sobre la Torah, sobre leyes que organizan. Todo, absolutamente todo en el mundo, toda la creación se rige bajo leyes, ¿sí? Bajo leyes, llamémoslo leyes. Se rige bajo leyes, cada acción, cada situación, acá en la tierra, fuera de la tierra, en el universo, todo se rige bajo leyes. Por consiguiente, la sabiduría y la manifestación de sabiduría a través del ser humano era la única forma de ajustarse a ese orden, ¿sí? De toda la creación y del universo, para avanzar conforme a. Aparte de que el humano, Adán, habitaba en la presencia del Eterno. Lo que le decía el Eterno, eso hacía el hombre en ese momento, ¿verdad? Entonces, vas a ponerle el nombre a los animales, está bien. Y se lo colocó, ¿sí? Es un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, la sabiduría en el principio, temor a Elohim, obediencia y sujeción, como les decía hace un momento, Proverbios 1:7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Los insensatos. Acá seguimos. Pero asimismo nos otorgó, miren este detalle, el principio y el orden perfecto, ¿cuál era? Crear al hombre para que se enseñoreara, ¿sí? Conforme al carácter de Adonai, se enseñoreara sobre todas las cosas. Pero nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de elegir entre seguir el orden establecido de nuestro Padre Celestial o el que el hombre quiera seguir.
todo lo contrario, salirse, ¿sí? Entonces, dio el libre albedrío. Y siempre hemos conocido con el libre albedrío como la capacidad de elegir cómo accionar o de escoger cómo accionar. Sí, como la capacidad de decidir por dónde coger. Pero, ¿será que ahí se acaba eso? ¿O involucra algo más? ¿Qué creen ustedes que puede involucrar? Esa capacidad de poder tomar elección, qué camino seguir, ¿qué más creen que involucra? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Así como lo primero que se les venga a la mente. Consecuencias. Consecuencias, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más involucra o iría involucrado con esa libertad de escoger? Y que hay otra voluntad. Sí. Bueno, ahí se las voy a dar. El tener la capacidad o la libertad para escoger, es el libre albedrío, libertad para escoger, involucra responsabilidad. ¿Responsabilidad para qué? Para asumir los resultados. Las consecuencias. Las consecuencias. ¿Sí? Ese asumir, esa responsabilidad para asumir, cuando estaba en el principio, en el orden perfecto, las consecuencias eran de bendición, porque todo tenía el orden perfecto. Perfecto. ¿Listo? Entonces, el hombre se mantuvo en la presencia de Adonai, mientras el hombre se mantuvo en la presencia de Elohim, del Eterno, de Yahweh nuestro Elohim. Cada cosa que se hacía conforme a lo establecido por el Padre, a su perfecta voluntad. Esta mañana también lo hablábamos en un momento. Como el sol, como las plantas, los animales, adoran porque en todo momento ellos siguen el curso que el Eterno estableció desde un principio. Sí, así era el hombre, seguía su curso, fluía, dejaba que fluyera. ¿Sí? En este momento el hombre era sujeto y temeroso a Elohim, hasta que tuvo, miren, el hombre hizo las cosas bien hasta que tuvo que elegir. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? El hombre hizo las cosas bien, mientras el Eterno le dijo, haz esto, haz esto. Le dijo, no vayas a comer del árbol que está allá, no lo vayas a comer, le dio la instrucción. Pero, cuando apareció la serpiente, tuvo que elegir. Ahí estaba puesto el libre albedrío. Ahí está. Antes no lo había tenido que seleccionar, no había tenido que escoger. Es más, había podido hacerlo, porque el Eterno le había dado la instrucción, mira, haz. Pero en el momento que se presentó la situación, cuando tuvo que tomar decisión, fue cuando ya sabemos qué hizo. ¿Sí? Ahí ya se perdió todo lo bueno. Cuando tuvo que escoger entre bueno y malo, se perdió todo lo que iba como bien. ¿Sí? Y aquí pasamos al segundo punto que vamos a desarrollar. Las dos naturalezas y sus dos inclinaciones. Entonces, en ese momento que tuvo que escoger, ocurrió un conflicto dentro de él, dentro del humano. ¿Sí? Y es un conflicto que hasta el día de hoy, como lo hablaba al principio, domina el mundo. Porque en todo momento hay que escoger el bien o el mal. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 3, lo voy a leer así a partir del versículo 4. Dice así, del versículo 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí ya había entablado relación la serpiente con la mujer, la serpiente antigua. Y le había dicho, con que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y ella dijo, no, sí puedo comer, del que no puedo comer es desde que está allá, del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, porque si no vamos a morir. Y miren este detalle. Entonces el versículo 4 dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, de cierto no vas a morir. Es lo que dice, lo que le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Sin embargo, ahí estaba tomando la decisión. Pero miren qué detalle surgió acá. Dice, y vio la mujer. Y vio, ténganlo ahí si quieren, resáltenlo, escríbanlo. Y vio a la mujer, porque ahorita vamos a tocarlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. ¿De quién? De ellos. Resalten ojos. Era agradable a los ojos. Ojos.
y árbol codiciable para alcanzar La sabiduría. la sabiduría. Atentos. Codiciable. Sí, codiciable para alcanzar la sabiduría. Si quieren, subrayenlo ahí también. Codiciable para alcanzar sabiduría. Ya vamos a ver. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Bueno, listo. Hasta ahí bien. La mujer fue y comió. Listo. Ella tuvo la pararon al frente y ella codició. Vio. ¿Sí? A sus ojos le pareció que era bueno. Y accionó. Accionó ella. ¿Sí? Accionó ella. Pero ¿cuándo fue realmente el momento de escoger? Cuando llegó Eva y le dijo, yo comí de eso y no me morí. Acá estoy. Le dijo al marido. Sí, claro, come. Pues claro, él viéndola, comió y no se murió. Comió y no se murió. O sea, Pero- yo no entendía que era una muerte espiritual. Y claro, no comprendían. En este momento estaba en base, toda la base era obediencia. Era obediencia. Pero también la codicia que había en sus almas. Por querer ser como Dios. ¿Sí? Miren esto. Ahí fue donde fue el momento de la elección. ¿Sí? El hombre tuvo que elegir y tuvo los dos caminos. Bueno, elijo la sabiduría que mi padre me ha dado. Padre, porque literalmente lo creó. Literalmente, era el padre. Lo creó. Elijo la sabiduría de mi padre, lo que mi padre me ha dado. ¿O le hago caso a la mujer? Yo creo que Adán entró en un conflicto en ese momento de, ay, ¿cómo es la palabra? De la curiosidad. Exacto. La La curiosidad curiosidad mató el gato, dice por por ahí. descubrir, por saber si hago esto, yo voy a conocer, voy a descubrir qué pasa. Y si no lo hago, pues me quedo en la ignorancia. Mejor sí. Sí, no, en este momento, sí, exactamente así. En este momento llegó y dijo, bueno, está así, y ella comió y no se murió entonces. Sí, como que ¿qué escojo? Y pum. Aunque, aquí voy a agregar esto porque pues no lo voy a tocar, no hace parte aquí dentro de lo que voy a enseñar. Pero en ese momento la mujer dice que cuando habló sedujo. Ya la serpiente tenía potestad sobre ella, dominio. Y ella habló seduciendo, sedujo. Se me va la palabra correcta porque pues no la tenía aquí conforme a este estudio, sino es por agregarlo. Sedujo con sus palabras, con sus labios, lo sedujo, sí, lo hizo despertar algo en él para accionar. Lo hizo despertar esas ansias de eso para pecar, para desobedecer. ¿Listo? Ella de cierta forma adulteró. O sea, Claro, la palabra. claro, ella adulteró. Y fue como la serpiente, o sea, tenía como. Porque hasta miente y todo diciendo no. Cuando en el momento que te la conversación con la serpiente, Sí. comienza Eva también miente diciendo no podemos ni tocar. Sí. Y el Eterno solamente les había dicho que no comieran, no que no lo tocaran, sino que no comieran. Entonces, lo que era la serpiente fue parte de Eva. Y dice un Exacto. proverbio que como bocado de pan es el hombre para la ramera, algo así. O sea, Ujú. de esas mismas palabras lo... Sí, abarca, así como... Lo atrapó. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, fue el momento en el que tuvo que elegir donde el hombre, yuca. ¿Sí? Se fue. ¿Por qué decimos que actuó en su sabiduría? ¿O por qué diríamos que en este caso Eva actuó en su sabiduría? Como lo hablaba, porque dice, y vio la mujer, y vio, o sea, pensó, meditó, ante sus ojos, opinó, vio que era bueno, opinó referente a la creación, entre lo que su sabiduría le daba, ¿sí? Referente a la creación, esto ya se los había compartido una vez, referente a la creación, ella hizo todo esto siendo parte de lo creado, siendo una criatura. O sea, una criatura opinando de la creación. ¿Sí? Como que de dónde. ¿Sí? Y dijo, es bueno. Ante sus ojos lo vio y dijo, es bueno. Para alcanzar sabiduría. Ella dando opinión de la sabiduría. ¿Sí?
llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Y el hombre, como les decía hace un momento, al ver que no murió, pues ¿dónde estuvo la sabiduría también? Actuó en su propia sabiduría. Entonces, ¿cómo así? ¿O a qué hace referencia esto? Y es que a partir de aquí hay una división en el ser conforme a su actuar. Presten atención. A partir de aquí hubo una división en el ser, hablemoslo en el ser humano, pero dentro de lo que es el ser, ¿sí? Y la división fue en su actuar, en su sentir y en su pensar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hubieron dos naturalezas. Una, la naturaleza original. Y esta naturaleza original es basada en la verdad. Es una naturaleza limpia, kadosh, ¿sí? Yo la llamo, a modo personal, la llamo la verdadera naturaleza, ¿sí? Sí. Entonces, fue una naturaleza de verdad, basada en la verdad, ¿sí? De rectitud, de pureza, de temor, de obviamente dentro del temor la obediencia, pero también una naturaleza de sabiduría, antes de, ojo con esto, ya ahorita lo vamos a entender un poquito más claro. Y la otra naturaleza, que es la naturaleza caída que conocemos, a modo personal yo lo llamo naturaleza dañada, porque de algo que estaba fue que se dañó, se cayó, se dañó, ¿sí? Eso lo digo yo a forma personal, o alterada también, que es todo lo opuesto, y que hace brotar cualidades que son de una criatura, ¿sí? ¿Y cómo es una criatura? ¿Cómo es una criatura que está apartada del eterno? Que se desliga, porque después de actuar en la propia sabiduría, desobedecer y actuar con responsabilidad, aunque este hombre fue muy irresponsable porque él no pensó en las consecuencias, que es la base del conflicto, ¿sí? Cuando estuvo en el conflicto, él vio y dijo, pues a mis ojos, la consecuencia no hay consecuencia. A mis ojos. Y esa es la base de la sabiduría humana o la propia sabiduría de las criaturas que están apartadas del eterno. Están ciegas, ¿sí? Ciegas porque no pueden ver más allá de lo que sus ojos ven enfrente, ¿sí? De una u otra forma, una persona que está desligada del eterno camina en tinieblas, en oscuridad, ¿sí? No ve, está ciego, ¿sí? Pero sobre todo esto, la consecuencia, o sea, el que actúa en la propia sabiduría, creyendo ser responsable, no es capaz de imaginar que su mente es limitada. Y todo lo que somos nosotros es limitado. ¿Limitado por qué? Porque en cuanto a lo espiritual, no vemos, ¿sí? Somos simplemente creación, ¿sí? Entonces, vio él y muy responsable, él dijo, comamos. Pues sí. ¿Qué responsabilidad? ¿Listo? Olvidándose o no teniendo en cuenta, fue un irresponsable porque no nos tuvo a nosotros en cuenta. Claro. Claro. Y hasta el día de hoy vemos sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, conforme a estas dos naturalezas, la naturaleza verdadera o la naturaleza inicial y la naturaleza caída, hay dos inclinaciones. La naturaleza verdadera o de verdad la vimos reflejada en Yeshua, que tenía la inclinación a la verdad, a la pureza. Él era el segundo Adán. La verdad, la pureza, el ser kadosh, consagrado, apartado, buscar lo bueno, que en algún momento se perdió y hay que buscarlo. Él habitaba en la presencia del Eterno, luego el Ruach moraba en él, estaba en él, y su inclinación, por eso su naturaleza era más allá, no era solo humano, sí, vino y se hizo carne, pero su naturaleza
era una naturaleza de verdad, verdad pura. ¿Listo? Y la inclinación, por consiguiente, de la naturaleza verdadera es buscar el bien, lo bueno, lo bueno. Es más, a veces hay un chispacito de eso en el ser humano. ¿No se han dado cuenta que a veces hay gente que va por ahí y otro por ahí en medio de la picardía le dice, haga tal cosa? No, no, porque eso está mal, eso no se debe hacer. Y es una persona que no puede conocer del Eterno, pero dice, eso no está bien. Y no lo hace. ¿Sí? Como que, sí, moral. Dentro de eso es moralmente, dentro de la verdad, la parte moral. Y esa inclinación de una u otra forma sigue estando ahí, esa chispita. ¿Qué pasa? Que no se desarrolla. La desarrollamos nosotros en búsqueda del Padre. Pero la mayoría en el mundo, al no conocer, en su ignorancia, desarrolla obviamente la naturaleza caída o dañada. ¿Sí? Entonces avanza. Y la naturaleza caída con la inclinación al mal y la tendencia a hacer el mal a toda hora. ¿Sí? Acá, que es obviamente todo lo contrario a la naturaleza de verdad. Entonces, ¿qué genera esto o esta inclinación al mal? Lo primero, codicia y ansias de poder. Codicia y ansias de poder. Tengan cada uno de estos puntos presentes para más adelante entender el por qué se actúa en la propia sabiduría. Codicia y ansias de poder. El ser humano en su naturaleza caída mantiene codiciando. Si lo ven, yo quiero, para mí, yo quiero. ¿Sí? Y junto con ellas, obviamente, envidia, egoísmo, todos los problemas que esto genera, la envidia y el egoísmo, y como resultado final, pues la muerte. O no resultado final, como resultado de esta naturaleza, pues es la muerte. Y como consecuencia. No muerte, como lo hablábamos, no muerte aquí que, digamos, el cuerpo murió, se fue a reposar el alma, sino mientras está vivo y permanezca en esa naturaleza, si en ese momento fuese cortado, ya está muerto eternamente, porque nunca alcanzó, conoció o tomó la decisión de aceptar a nuestro Padre Celestial, a Yeshua. ¿Sí? Entonces, aquí, ya. Listo. Hay algo más dentro de estas dos naturalezas y estas dos inclinaciones. Y es que la naturaleza caída trata de avanzar conforme a su avaricia o su codicia, buscando conocimiento. Ojo, conocimiento. ¿Sí? Que el conocimiento lo codicia, es codiciado, ¿sí? por la naturaleza caída para obtener poder. ¿Sí se han dado cuenta que a nivel del mundo dicen lo que el mundo busca o los gobernantes buscan es mantener en ignorancia al pueblo para ellos que están capacitados gobernarlos? Porque incluso, ¿cómo se llamaría eso? Los liberales, o bueno, la parte contrapuesta a eso, dice, hasta sacan mensajes, es que quieren que permanezcan en ignorancia para que no puedan entender y no rebelarse, ni criticar, ni algún día salir de esto, ¿sí? ¿Sí han visto esos pensamientos, cómo se dice, liberales? ¿Conservadores o algo así? Sí, pero creo que la parte liberal, como revolucionario, digámoslo así, como la parte revolucionaria, sí, como que arriba, revuelta, algo así. Entonces, ellos buscan la inteligencia y el conocimiento para alcanzar poder. Es codiciado dentro de la naturaleza caída, ¿sí? Y de esta forma, más allá que el solo hecho de encontrar poder sobre los hombres, de esta forma buscar hacerse independiente del Eterno, en una falsa realidad. Esto también ya lo habíamos visto alguna vez, ¿se acuerdan? En una falsa realidad. Si se han dado cuenta, entonces sacan unos, la NASA está haciendo esto y esto y desarrollan unas cosas tremendas, ¿sí? Tremendas. ¿Y cuál es su fin? De una u otra forma negar la existencia de Dios. Eso hace la ciencia. Los que estudian ciencia, los que se basan, buscan negar la existencia del Padre basado en sus propios conocimientos, sus teorías, que venimos de los monos, que venimos de sus cosas.
Bueno, ojalá algún día entiendan que el Padre tenga misericordia. Yo sé que muchos, aunque han buscado eso en algún momento, el Padre de pronto tiene misericordia de ellos y los hará retornar y van a entender. Yo sé que sí. Entonces, Dice un dicho, poca ciencia te hace apartarte de la presencia de Dios. la poca ciencia. La poca ciencia y la mucha te hace acercarte. Porque de cierta forma entender el universo es Bueno, sí. un misterio Es un totalmente. misterio, así es. Sí, y sí, bueno, también depende, porque puede estar este conocimiento, pero con temor al eterno. En este caso lo estoy tocando por parte de la naturaleza caída, con su fin o su propósito, ¿sí? Porque si hay personas o nosotros podemos incluso estudiar muchas cosas, y el Padre puede entregar muchas cosas muy hermosas, ¿sí? Al estudiar tanto de su creación, que el Padre nos puede llenar de muchas cosas y abrirnos los ojos porque nosotros hay muchas cosas que no sabemos ni entendemos, ¿sí? Entonces, Absolutamente. aquí es un punto. Tengan presente esto, porque de pronto nosotros no sabemos ni estudiamos muchas cosas, pero creemos, tenemos emuná. Guárdense esto porque más adelante lo voy a volver a mencionar. ¿Listo? Entonces, esto busca la naturaleza caída para independizarse y en pocas palabras decir como no necesitan de Dios, ¿sí? No necesitan del Eterno. Esto se ve a diario y buscan crear una falsa realidad. Es más, ya la tienen. El mundo vive en una falsa realidad, esclavizados al punto que no les dejan ni ver para avanzar conforme a como los gobernantes los tienen. El sistema. ¿Sí? Listo, ya acá sigo. Y la naturaleza original, en nuestro caso, la alcanzamos por medio de Yeshua. No hay otra manera. Por amor, por misericordia, por gracia, por su favor. ¿Sí? Por emuná, ahora sí. Y esto no se basa en el conocimiento como lo anterior. Esta sabiduría o naturaleza original busca la sabiduría original, la sabiduría del Padre, que no está basada en conocimiento referente a la ciencia e innovaciones, no. Como lo habíamos visto antes. La naturaleza original que buscamos alcanzar por medio de Yeshua, con su sabiduría, o la sabiduría original, la que tiene que ser la sabiduría de Dios, es el reflejo del carácter de Adonai en nuestras vidas. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿Cuándo hablar? ¿Qué hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo esperar? Eso es el reflejo del Eterno, con la inclinación al bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso solo se obtiene de una forma, y es habitando en la presencia del Padre, como estuvo el hombre al principio, como Yeshua mismo lo hacía, ¿sí? La verdadera sabiduría, o la sabiduría de Elohim en nosotros, es el reflejo del carácter del Eterno en nosotros. Ahora, hay que estudiar, sí hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo en la Escritura, en relación con el Padre. Esto se alcanza habitando en la presencia del Padre, lo que es totalmente de una forma opuesto a la naturaleza caída, porque la naturaleza caída se basa en conocimiento, pero nosotros nos basamos en que sea el reflejo de Adonai, como en el principio, para poder hacer las cosas como tienen que ser, en el orden perfecto. Miren esto, aunque no entendamos. Y por emuná. Aunque no entendamos. Aunque no entendamos. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Listo. Entonces, la sabiduría es el dominio del Ruach de Yahweh en nosotros, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, para reflejar su carácter en cada pensamiento, en cada sentir, en cada acción, en cada reacción. ¿Sí? Porque ese es otro punto. Cada acción, pero cada reacción, en cuanto también viene algo hacia mí que brota de mí. En cada reacción. Para que cada cosa o situación que se desarrolle dentro del tiempo, ojo con esto, dentro del tiempo, porque es acá dentro del tiempo que avanza, donde se desarrollan las cosas,
no sea lo que se cree, se piensa o se siente o lo que estudié. ¿Sí? Para que no sea solo eso. Sino porque eso solo limita. ¿Sí? Más bien, sino que se haga lo correcto. ¿Sí? Que es la voluntad, más bien hacer lo correcto, que es hacer la voluntad del Padre, lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es eterno. Y aquí hago un alto. ¿Por qué? Vuelvo y retomo las consecuencias. Porque resulta que el que estudia, por más de que estudie, va a alcanzar a conocer ciertas consecuencias hasta este punto. Hasta lo que su mente le da. Y sus estudios y lo que puede hacer le da. Pero hay cosas, o sea, es como ilógico uno pretender comprender las consecuencias de algo. De algo que no vemos ni entendemos. ¿Cómo el hombre, aún estudiando y todo, va a conocer las consecuencias? Esto lo vamos a ver al final y tenganlo presente. ¿Cómo las va a conocer? Puede tener todo el estudio que quiera, pero no las conoce. No las conoce. Puede decir, bueno, la consecuencia de este negocio es hacer esto. Si construyo esto así, me va a dar esto. Si pongo esto acá, si paso el agua por aquí, si hago un lago allí, si... Listo, bien. Me va a dar esto. Pero las consecuencias nadie las conoce. Nadie, ya vamos a verlo. Solo el Eterno. ¿Sí? Entonces, acá sigo. Pero entonces siempre seríamos todos irresponsables. No. No, póngale que no. Hablo referente a la naturaleza. No. Hablo referente a la naturaleza caída. Si somos responsables, ¿qué es lo correcto? Actuar conforme a la sabiduría del Eterno, aunque no lo entienda. Porque sé que si el Eterno instruye algo, tal cual como cuando le dijo a Adán, por colocarle el nombre a los animales, no va a poder hacer nada malo. ¿Cierto? Hay garantía. Hay garantía, sí. Todo es bajo el control de Adonai. Y las leyes se cumplen y no va a haber ningún despelote. La perfección. La perfección. El único o los únicos que quebrantan esa perfección es la sabiduría humana. Y el hombre en su propia sabiduría actuando. Es el único que rompe. Que es como la piedra ahí atravesada, el palo atravesado en medio de todo. Sí, es el único que quebranta todo. ¿Listo? Listo, ya. Y esto, las consecuencias de obedecer al Eterno es vida eterna. Es vida y vida eterna. ¿Sí? No para mí, sino para los que me rodean. ¿Listo? Ahora voy en el tercer punto. Y acá es cuando vamos a observar la acción y las consecuencias, que es el punto central. Entonces, bien. Cuando hablamos de la acción y las consecuencias, que es en lo que el ser humano nunca piensa, o piensa hasta cierto punto, ¿sí? La responsabilidad que hay. Casi siempre el ser humano dice, no, o sea, a veces uno puede tener un orden en cuanto a algo, ¿sí? Pero ¿por qué hablo yo de la sabiduría del Eterno y el carácter del Eterno reflejado, conforme a la relación y la instrucción en la Escritura? Porque hay momentos en que el ser humano, en su accionar diario, se le olvida. Actúa como una maquinita, ¿sí se han dado cuenta? ¿No les ha pasado? Que de pronto actúan como una maquinita, hay que hacer esto, listo, hagamos esto y esto y esto. A veces hacen un alto y dicen, oiga, yo como que hago eso ya por inercia, creo que es que se dice. Sí, como que se me sale, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo presente, porque aunque tengamos un orden en nuestro accionar, pongo un ejemplo, en el trabajo, si tenemos un orden, no significa que el hacer ese orden bien no genere consecuencias. Digamos, en el caso mío, que tengo la ferretería, yo atiendo, bueno, se venden cualquier cantidad de herramientas, productos. Llegan a comprarme una herramienta y yo digo, sí, yo la vendo. Es lo más normal. Estoy en el negocio, el orden, la saco de donde está, la entrego como tiene que hacerse, recibo el dinero, el pago, doy el cambio de forma correcta, atiendo muy bien y se va. Pero esa persona, ¿qué iba a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, es el actuar. ¿Qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo? ¿Qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo? Vamos a seguir porque si no me adelanto mucho.
¿Listo? Acá, seguimos. Entonces, ya. Listo. Ya, perdón, aquí me enredé un poquito. Listo. Entonces, cuando hablamos de la acción y las consecuencias, que es en lo que el hombre nunca piensa, colocando por delante la responsabilidad, ¿sí? Lo que nunca llega a abarcar en su completo entendimiento, como lo decíamos ahorita, dentro de ese conflicto de escoger, son las consecuencias, ¿sí? Entonces, siempre y todos los días el ser humano está, ¿hago el bien o hago mi propia voluntad? Actúo en la propia sabiduría. ¿Hago el bien o actúo en la propia sabiduría? El conflicto está, ¿sí? Aún por eso en ocasiones hay que orar la misma oración, lo que conocemos como el Padre nuestro. Padre, líbranos no permitas que caigamos en tentación. En cualquier momento puede suceder, ¿sí? En cualquier momento puede suceder. Alguien puede ser tentado, ¿sí? Entonces, el mantenernos en el entendimiento, pero la responsabilidad nunca alcanza a permitirnos comprender las consecuencias de lo que se hace, ¿sí? El punto es el conflicto. ¿Qué decisión tomo en el conflicto? De ningún lado alcanzo a comprender absolutamente todas las consecuencias, pero ¿cuál es mi garantía? Lo que decía ahorita Samuelito. ¿Cuál es la garantía de nosotros? El hacer y actuar en la sabiduría de Elohim, hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Acá. Sin embargo, este punto lo vamos a ver del accionar y las consecuencias, lo vamos a ver en dos tipos de personas que se ve. Uno, en los que no conocen absolutamente, bueno, medio han escuchado alguna vez hablar de Dios o de un Dios y dicen, yo creo en Dios, ¿sí? Y en los que conocen del Eterno. Vamos a verlo en estos dos tipos de personas. ¿Listo? Pues vamos a ver en estos dos tipos de personas, la acción y las consecuencias. Entonces, acá es donde vemos que la Escritura nos instruye directamente referente al actuar en la propia sabiduría. Aunque en el título del texto que les voy a dar, lo van a encontrar como los que rechazan la sabiduría, las consecuencias de quienes rechazan la sabiduría. Los quiero invitar a Proverbios capítulo 1, versículo 20. ¿Listo? Y el actuar en su propia sabiduría. Y es acá donde vamos a comprender el por qué y para qué. ¿Por qué dos tipos de personas? ¿Sí? Les voy a hablar un poquito de Proverbios del versículo 20 en adelante. Cuando lo observamos esta porción del texto, es donde inicia dentro de la decisión del texto el segundo discurso. O sea, a partir de acá inicia un segundo discurso, ¿sí? Que hace referencia a la sabiduría personificada, o sea, personal, digámoslo así, exhibiendo la locura de aquellos que la rechazan voluntariamente, de forma voluntaria. Y la sabiduría hallando consecuencias y la seguridad de aquellos que escuchan consejo. Aquí vamos a ver lo bien importante. Entonces, Proverbios 1 del versículo 20 en adelante. A partir de aquí vamos a verlo de la siguiente forma. Un llamado a atender a la sabiduría del Eterno, ¿sí? Un llamado a atender a la sabiduría del Eterno. ¿En dónde está ahí y quién clama? ¿Sí? Clama, la sabiduría clama por ser hallada, ¿sí? Pero también quienes se ven involucrados y las consecuencias. Acá es donde la vamos a ver. ¿Listo? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama al aire libre y habla audazmente en las plazas públicas. ¿Sí? Digámoslo que en este caso Salomón estaba haciendo referencia a los lugares principales donde hay como mucho ruido. La palabra podría ser como alboroto, ¿sí? Como mucho ruido, mucho movimiento, el mucho mover, el mucho accionar. Ahí llama la sabiduría. ¿Por qué? Porque es necesaria en el mucho accionar. ¿Sí? En el mucho accionar, ¿sí? En el mover del hombre es necesaria la sabiduría. Versículo 21. Ella clama en las esquinas de las calles y discurre, dice esta versión, a las puertas de príncipes y a las puertas de la ciudad audazmente. Estoy leyendo la versión Kadosh israelita. Sí, parece diferente si ya les di las caras.
Me ayudan a leer, yo leo el versículo y me ayudan a leer el de ustedes. ¿Listo, por favor? Listo, versículo 21. ¿Cómo dice el de ustedes? Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Perfecto. Entonces, haciendo referencia a los lugares donde se desarrollaban como los juicios, llamémoslo así, en Israel en este momento, a la gente sabia también que se ubicaba en las puertas de las ciudades, pero también a los lugares de reunión donde se, digámoslo de una u otra forma, se reunían a meditar referente a la escritura, a estudiar la escritura, ¿sí? Dice el versículo 22, siempre y cuando, como el simple, se agarre a la justicia. De pronto no dice así la versión de ustedes, ya lo vamos a ver. En la versión K2 dice el versículo 22, siempre y cuando, como el simple, ojo con esta palabra simple, ya la vamos a ver en el hebreo, se agarre a la justicia, ellos no serán avergonzados. ¿Cómo dice el conciso A del versículo 22 de ustedes? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar. ¿Desearán qué dijo? Desearán burlar. Burlar. Perfecto. Voy a leerlo completo y lo vamos a desarrollar. 22. Siempre y cuando, como el simple, se agarre a la justicia, ellos no serán avergonzados. Aquí vemos una primer consecuencia de los que no se agarran a la justicia de Elohim, de los que no actúan sabiamente conforme al Eterno, sino en su propia sabiduría. ¿Son qué? Avergonzados. ¿Listo? Pero tengámoslo presente. Ahora, cuando nos habla de avergonzados, la palabra que usa en este caso es la palabra bush, ¿sí? La encontramos en el Stroke 954. Y esta palabra, ya lo escribo, perdón. Voy a escribirlo acá. Sí. Listo, aquí la voy a escribir. Entonces la palabra está en el Strong 954. ¿Sí se alcanza a ver ahí, más o menos? Sí. Escribe más pequeño. Y la palabra es Bush. ¿Listo? Cuando observamos esta palabra, hace referencia a avergonzado, avergonzarán, ¿sí? Ya lo habíamos visto algunas veces. También nos indica palidecer, ¿sí? Pero también nos indica ser decepcionado. Ojo con esto, ser decepcionado. O sea, el que no se sujeta a la justicia, a la sabiduría de Elohim, es decepcionado. Pero también hay otra palabra y es retrasado. Esto es tremendo. Ya la vamos a tocar. Ser retrasado porque de una u otra, no retrasado de quedarse solamente en tiempo o en posición, sino en cuanto a capacidad. Porque estamos hablando de sabiduría. En cuanto a capacidad de razonamiento, de actuar, de hablar, de sentir, de todo, ¿sí? Se queda retrasado, ¿sí? Hoy día se oye mucho esta palabra de retrasado mental. Sí, hoy en día pues la usan de una u otra forma para unas personas que salen con ciertos síndromes y sale afectada, digámoslo así, en cuanto a su parte, como digámoslo así, dentro de su parte del cuerpo, digámoslo así, anatómica, sale afectado. De pronto algo sucede en su cerebro, en su mente, y esto ocurre, este resultado, ¿sí? Puede ser consecuencia de un mal proceder en cuanto cuando se concibió la criatura, ¿sí? O de pronto algo que se le transmitió, o de pronto los padres habían consumido alguna cosa, o durante el periodo de gestación la madre consumió algo que afectó, o alguna enfermedad. Puede suceder a causa de esto. Digamos que referente al Eterno no trato de no hablarlo, sino vamos a hablarlo de una forma más física, más palpable. Digamos que es el resultado de alguna mala decisión, de algo que se consumió, de algo que se alteró en cuanto a la parte física, y por eso salen así. No voy a tocar la parte, digamos, espiritual para no extenderme. Vamos a darlas ahí. Entonces, retrasado en cuanto a la capacidad de sabiduría. Obviamente cuando hablamos de sabiduría en su forma de ver,
de pensar, de actuar, de recibir las cosas, ¿sí? De todo, es una persona que es retrasada. Ahí la palabra es simple, ¿sí? Avergonzado. Entonces, ¿cómo lo ven las personas? Simple, pero como si se sujeta a la justicia no lo van a ver como un retrasado, ¿no? Como un simple. Si el simple se sujeta, no va a quedar avergonzado, no lo van a ver mal. Si el simple se sujeta. Seguimos. Conciso B, dice, pero los necios, dice esta versión, siendo amantes de la altivez, habiéndose hecho inicuos, han odiado el conocimiento, siendo sujetos a reprensión. Cuando hablamos también de simple y de necios, hace referencia a una persona tonta, como lo decía hace un momento, necia. Y quiero que presten atención a esto porque es normal. O sea, lo vemos todos los días, pero de pronto nunca lo desmenuzamos de esta forma. Entonces, una persona tonta o necia busca convencerse a sí mismo. Esto es actuar en la propia sabiduría. Una persona que actúa en su propia sabiduría es tonta o es necia, ¿sí? Porque pónganle cuidado, busca convencerse a sí mismo de su propio deseo. Como queriendo convencerse, ¿sí?, de que lo que quiere hacer es bueno, aunque sabe que no lo es. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, hay una persona que le hace daño comer algo, alguna cosa, digamos que le hace daño tomar, por ejemplo, voy a hablar así, ¿cómo? Coca-Cola. Sí, el azúcar. Entonces, sabe que le hace daño el azúcar, que no puede comer altas cantidades de azúcar, no puede consumir bebidas o bueno, no puede consumir altas cantidades de azúcar. Pero llega y dice, eso me la voy a tomar. Ahí traigo la inyección para aplicármela ahorita de la insulina. ¿Sí? Yo me la tomo. O sea, busca convencerse, eso que me va a hacer daño, sabiendo que le hace daño. ¿Sí? O sea, el tonto o el necio busca convencerse a sí mismo. Busca engañarse. Sí, engañarse, así, una falsa realidad. Actuando en su propia sabiduría. Entonces, hay conflicto en cuanto al elegir. Tengo que elegir, ¿tomo agua o tomo Coca-Cola? ¿Sí? Esto es un ejemplo sencillo y simple ante una acción sencilla, de forma personal. Yo traje las inyecciones de la insulina. Pues tomémonos la Coca-Cola. Eso no que me va a hacer daño. Sabiendo que le hace daño. ¿Sí? Actúa en su propia sabiduría. Y actuar en la propia sabiduría es actuar de esta forma, de forma tonta o necia. ¿Sí? Buscando convencerse a sí mismo de que su propio deseo es bueno, sabiendo que no lo es. ¿Sí? Creando una falsa realidad, ¿sí? Y para su ejecución, ¿qué maneja? La altivez. Como que, ¿qué me va a hacer daño? Yo me la tomo, como que soy tan responsable que digo, pues yo me la tomo así, pase lo que pase. Hay gente que dice, eso si me voy a morir, pues, ¿sí? Y no está bien, obviamente, eso es algo necio. Actúan en su propia sabiduría, en su propio convencimiento. Su propia opinión. Y no reciben consejo. Puede acercarse la esposa o algo. Hombre, no haga eso, que eso le hace daño. Eso no me va a hacer daño. Eso no hace. Se va a actuar de una forma tonta o necia. La persona que actúa en su propia sabiduría es una persona tonta. Ya lo vamos a ver, ahorita lo vamos a desarrollar acá. Tonta es la palabra, tonta. Ya ahorita la voy a definir acá. ¿De qué forma o en dónde vimos algo así similar? En Eva. Entonces, hubo la altivez, la codicia, la altivez, ¿sí? Y dijo, a sus ojos vio que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría, convenciéndose ella misma, sabiendo que no era, ¿sí? Sabiendo que no era. Pero todavía más Adán, viendo que, sí, sabiendo que no es, después de que pues, hacerlo, ¿sí? En su esposa, en su compañera, hacerlo, ¿listo? Ya más adelante les voy a dar otro ejemplo con otra persona que también lo hizo. Entonces, se crean una falsa realidad para sí mismo y esto es necedad, tontería, a lo que se hace o lo que hace el necio, a lo que se hace necio o lo que hace necio. Pero miren esto tan tremendo.
surge esto tan importante, surgen excusas para ejecutar. Entonces, ellos mismos se generan excusas para hacer las cosas en su propia sabiduría, como de una forma, voy a hablarlo, alcahueteando, ¿sí?, su decisión, su propia decisión, y luego de esto, viendo que los resultados no se dan, o sea, mostrándose como un retrasado, digamos así, que quedó mal, que no era como él decía, ¿sí?, brotan las excusas para justificarse. Esto hace a alguien que actúa en su propia sabiduría. Eso es tremendo. Dios mío, sí. Eso es tremendo. Tras de que generó algo y como que no piensa en las consecuencias, sino yo me aviento, yo me lanzo, ¿sí? Después de que la embarra y sabe que las cosas no se dan y queda avergonzado, entonces saca una excusa. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Sí? Se justifica. Es tremendo, o sea, ¿saben qué es lo más tremendo? Que a nosotros en algún momento de la vida nos ha pasado. Yo meditaba, Padre Santísimo, la naturaleza, cuando teníamos que tomar decisiones, ahorita buscamos el rostro del Eterno por misericordia de Él. Y lo que hacía al principio este texto, llama, cuando dice que los sabios habitaban a la puerta, en los lugares de reunión, en los lugares de juicio, ¿para qué es? Para que busquemos sabiduría. Para eso tenemos personas sabias que Adonai nos ha puesto. Nuestros pastores, personas líderes que están con nosotros, personas sabias que nuestro eterno Elohim ha puesto para ir y consultar. ¿Qué hago? Es preferible pasar que digan, bueno, y este como tan cansón preguntando, pero hace las cosas bien, a que digan, ese no preguntó y mire lo que le pasó. ¿Sí? Es preferible. Y se los digo riéndome porque cuando hacía esta enseñanza meditaba y decía, uy, de verdad, la palabra que uno es muy tonto, de verdad. Sí, no, es que no. Bueno, sí. Perdón, sigamos. Entonces, queda uno como un retrasado, ¿sí? Es que sí, literal. Sí, verdad, no, es que no hay más, no hay palabra. Perdón, ya no me río más. Entonces, ya, acá seguimos. Entonces, está la excusa para alcahuetear sus decisiones en su propia sabiduría, al accionar en su propia sabiduría. Esto, como el ejemplo de la Coca-Cola, sucede en cualquier situación de la vida del hombre, en cualquiera. Si tiene que escoger esto y no esto, si por ejemplo le dicen, no, tiene un dinero, y bueno, hay personas que consultan, ya lo vamos a ver, personas que consultan y dicen, bueno, quiero comprarme ese carro. Y la instrucción del Eterno es, no lo haga. Porque no alcanza a imaginar las consecuencias. Es ahí donde uno dice, más adelante va a entender. Y está el que, escuchando el consejo, va y mete la cabeza, que es todavía más tonto, más necio, ¿sí? Y está el que ni siquiera pregunta, sino dice, pero ¿qué me va a pasar? Yo lo voy a comprar. Y va y mete la cabeza y ¡pum! Listo, ya. Se estrella, sí. Y después de las consecuencias, pero yo que iba a saber que eso me iba a pasar. Bueno, sigamos. Entonces, aquí lo vemos. Sacan la excusa. No, pero. El pero. Listo. Entonces, creándose así la falsa realidad que hablábamos hace un momento, haciéndose necios. Entonces, acá, listo. Aquí vemos tres personajes dentro de este versículo. Quiero, hijo, que porfa me ayudes a leerlo en tu versión. Y vamos a ver tres personajes o tres tipos de personaje dentro de este versículo allá que lo desarrollé. Para entender la parte de los tontos. ¿Listo? Listo, ayúdame a leer, hijo, porfa. Versículo 22. De Proverbios 1, sí, hijo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Espera, otra vez, por favor, es que ya me quedé, otra vez. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Burlones. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Insensatos. Simples, burlones e insensatos. Cuando lo observamos en el texto hebreo nos da las siguientes palabras. La primera es
Fetim, fetim, que hace referencia a tonto por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿sí? Fetim, eso lo encontramos con una P, pero se puede leer fetim, acuérdense, P, fetim, como suena, fetim. Tonto por ignorancia o por falta de conocimiento, digámoslo así. Entonces, las personas que obviamente no conocen del Eterno, no saben qué hacer o a quién ir a consultar, qué hago, cómo hago, sino simplemente avanzan como criaturas ciegas en medio de tinieblas, avanzando en su propia sabiduría, estrellándose todos los días de su vida, generando consecuencias erradas, no solamente para su vida y para los que los rodean todos los días, sino para aún generaciones que ni siquiera ha visto, generan consecuencias, ¿sí? Estas personas, lo vemos de esta forma, estos simples, de la forma de tontos por falta de... Pero esa falta de conocimiento no es porque nadie le haya dicho venga estudie, sino porque son los que dicen yo no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué quiero sabiduría? ¿Usted para qué quiere? ¿Para qué busca a Dios? ¿Para qué? ¿Sí? Y uno les dice para llevar una vida moralmente correcta, para llevar el orden correcto en mi vida. ¿Pero eso para qué? Usted es una buena persona. ¿Sí? No tienen el conocimiento. ¿Sí? Son criaturas y viven ciegas en tinieblas, ciegas desligadas del Eterno, ciegas. Todos los santos días se estrellan. Pueden ser personas que sin conocimiento hagan mucha plata, pero son personas tontas, ¿sí? Ciegas, que adquieran cosas materiales aquí en la tierra, pero son personas tontas, ¿sí? Faltas de ese, como criaturas, llamémoslo así. Y tienen el mismo característica de Eva. O sea, ellos opinan de sí mismos. Opinan de sí mismos. A nadie, yo soy bueno. Exacto. En mi propia sabiduría soy bueno. Y son tontos. Ellos se basan en su propia sabiduría, en lo que sus abuelos y antepasados les enseñaron a punta de estrelladas. Y se siguen estrellando de la misma forma. Eso es más tremendo. Se siguen estrellando. No, es que mi abuelo era así y yo voy a ser como él. ¿Sí? Es que mi papá era así y yo voy a ser como él. Y tome. Y sale el hijo y ¿qué se puede esperar? Bueno, que el Eterno tenga misericordia y lo haga retornar. Quiero ser como mi padre. Tremendo eso, es tremendo. La otra palabra que nos maneja referente a los que no aceptan la ciencia, no manejan la ciencia, es la palabra kisil, con K. Que se las escribo acá. Es kisil. Acá se les va a anotar con K. Kisil. ¿Listo? Hace referencia como a fatuo. Ya les voy a instruir aquí. Miren a esto, el significado de esto. O sea, hace referencia a gordo, gordura. A tonto. ¿Gordura? Gordura. O cordura. No, gordura, de gordo, Ya. de obesidad, de Sí, ya. gordura. Tonto o bobo. Es todo Por- calificativo. ¿Por qué de esta forma? Estamos viéndolo en la naturaleza, obviamente no en una naturaleza de verdad, la original, sino como está el mundo ahorita. ¿A qué hace referencia gordo, gordura? Llenos de conocimiento. Ya. ¿Sí? Ya. Llenos de conocimiento, Dijo. pero son tontos y necios. Son obstinados. Aunque les digan que no es así, dicen yo lo hago. Porque yo sé y me baso, yo sé y yo estudié y yo sé esto. ¿Sí? Aquí brota algo más tremendo de estas personas. El primero, en medio de sus cosas, es como una criatura. Este segundo, con conocimiento, gordo, lleno de conocimiento, es tonto o es bobo porque no, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Ahorita vemos el ejemplo. ¿Sí? Pero más allá de esto, es que en su corazón brota una intención maligna, una intención de mal. Porque el que conoce cómo se tienen que hacer las cosas y aún así escoge el mal, es porque en su corazón
hay una raíz de maldad. Eso no es normal. ¿Sí? Entonces, Ya llegan a un punto donde ya es normal para ellos. sí, para ellos es normal, pero está mal, es maldad. Actúan en su propia sabiduría con maldad, no le importan arrasar. Esos que tienen conocimiento son los que no les importa arrasar con lo que sea por delante. Actúan en su propia sabiduría, siendo irresponsables y sin pensar en las consecuencias. Si han visto casos que afuera nos encontramos con personas y dicen, Pepito ha sido así toda la vida, pero nunca se imagina, o tal vez nunca se ha puesto a pensar que él tiene hijos o va a tener hijos, o ¿sí? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Generaciones. Exacto, sí. Y no saben, y sucede, sí, eso es efectivo, pum, al que le caen las consecuencias es al descendiente. Sí. Ese hasta puede ser como el primer, como fetim. Sí. Sí, no tiene ni la Entonces, sí, no tiene ni la culpa, sí. Entonces, este es otro tipo de persona que vemos. ¿Qué hacen? Rechazan la sabiduría conforme al texto que estamos viendo. Pero no solamente la rechazan, deciden hacer su propia sabiduría. En el libre albedrío, en el conflicto, siempre escogen lo errado. Nunca aceptan al Padre. Nunca aceptan y buscan la sabiduría de Elohim para llevar sus vidas en bendición y para bendición. Entonces son las personas a las que afuera les dicen, uy, eso es como un karma porque eso es de generaciones en generaciones. Una maldición. Viven avergonzados. Como lo veamos ahorita, como retrasados, avergonzados. ¿Listo? Sigamos. La otra persona que nos hablaba era de los burlones. En este caso la palabra es laej. Laej, como suena. La-E-G. La-E-G. Con tilde en la E. Laej. Hace referencia a burlón, pero también a tartamudo. Esto es tremendo. Sí. ¿Qué pasa con estas personas? Son las personas que cuando tú les explicas con textos, con amor, con paciencia, de toda la forma que tú quieras, se la explicas y le dices, eso está mal. Y ellos no tienen argumentos para defenderse y no quieren aceptar y sujetarse. Entonces ellos son los que rechazan esta sabiduría y reaccionan atacando. ¿Cómo? De forma burlona. ¿No les ha pasado de pronto con algún familiar o algo así? Oiga, mire, la escritura dice esto, no. Y como se sienten desarmados y expuestos, avergonzados, ¿cómo actúan? Atacando. ¿Sí? Estos son ejemplos sencillos. Actúan en su propia sabiduría, como criaturas, como que, sí, ya no, pero rechazan la sabiduría y se niegan a sujetarse a la sabiduría de Elohim. ¿Sí? Ya. Entonces actúan atacando, pero lo más tremendo es que actúan como hace un tartamudo. Él es nervioso, tiene una chispa de nervios. ¿Cómo actúa una persona burlona? Asustada, su defensa hasta se traban, no saben ni cómo defenderse o cómo accionar referente a. ¿Sí? Esas son las personas, o sí, los literales que realmente saben que necesitan, pero se burlan. Y por dentro después llegan a la casa solitos a llorar, a solas. Sí, no sucede. Ya no aguanto más. Sí. Esto es lo que pasa. Entonces, dice el versículo 23, arrepiéntanse cuando yo reprendo, yo derramaré de mi ruaj a ustedes y haré mis palabras conocidas a ustedes. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Listo, un conflicto. Otra vez, en este caso no solamente una decisión de qué hago aquí en esta situación, esta vez referente a un llamado para la vida de las personas, un llamado para nuestra vida. Arrepiéntanse y vuelvan. ¿Qué quieren? ¿Seguir actuando en su propia sabiduría? ¿O se van a seguir rechazando la sabiduría mía? ¿O se van a sujetar a ella? ¿Sí? Yo derramaré de mi espíritu, de mi ruaj, a ustedes y haré mis palabras conocidas a ustedes. O sea, les revelaré. ¿Sí? Les daré entendimiento, sabiduría, mi sabiduría, dice Elohim.
¿sí? En este caso, obviamente el llamado es para todo el mundo, tanto personas conocedoras como no conocedoras en este versículo. Dice el versículo 24, porque se rehusaron cuando yo llamé y nadie prestó atención cuando extendí mi mano, porque todos los días está la opción, la mano extendida de Adonai, para que las personas alcancen misericordia y dejen de actuar en su propia sabiduría, ¿sí? O sigan actuando si ellos quieren conforme a su libre albedrío, en su propia sabiduría. Pero llega un punto en que dice el versículo 24, porque se rehusaron cuando yo llamé. O sea, el Eterno siempre está ahí, hay muchas personas que se rehusan. Y aquí es donde vemos las consecuencias. También, ¿por qué? Porque hay personas que se les dice, hombre, no haga esto, no haga esto. Aún creyentes, no haga esto, hágalo así, deje de ser así, hombre, sea sabio. Y entonces, por cuanto se rehusaron cuando yo llamé y nadie prestó atención cuando extendí mi mano, mi favor, ¿sí? En cambio, rechazaron mi consejo y no aceptaron mi reprensión, corrección, enderezar los caminos. Ahí es donde vienen las consecuencias, porque se estrellan. O sea, se salen y el Eterno dice como que, háganle entonces. ¿Sí? ¿Me ayudas a leer el 24 y el 25, por favor, en tu versión? ¿Qué cita leyó el profe? Versículo 24 y 25 de Proverbios capítulo 1. Estamos en Proverbios capítulo 1 del 20 al 33. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y mi reprensión. Y mi reprensión. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Gesed. ¿Cierto? El Eterno ahí. Amor, misericordia, bondad del Eterno. Y ya más adelante lo vamos a tocar nuevamente. Por cuanto no aceptaron, entonces sigan en su propia sabiduría. Esto es a personas que ya son obstinadas, que se les dice y sí, son obstinados. Versículo 26. Yo, en cambio, me reiré de su destrucción. Ojo, destrucción. Y me burlaré cuando la ruina caiga sobre ustedes. ¿Me ayudas a leer en tu versión, hijo, por favor, el 26? También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces, calamidad lo entendemos acá como ruina, destrucción, como ruina, quebrantamiento, cuando lleguen todas las cosas que rompen, que van a romper. Pero lo más tremendo es esto, cuando lleguen las cosas que temen, que temen. Esta versión dice, cuando la ruina caiga sobre ustedes, las cosas que temen, lo que temen. Cuando hablamos de este temor, ¿sí? La palabra es gur. Gur, en el hebreo. Que lo voy a anotar. Tal cual como suena. Gur. Temor, sí. Las cosas que temen. Temor. Hace referencia a atemorizar, a salirse del camino, miren esto tan claro y tan tremendo, para residir o hospedarse residir o hospedarse residir o hospedarse en algo fuera del propósito. Entonces, cuando una persona empieza a ser obstinada así, la primera consecuencia y avanzar en su propia sabiduría, ¿sí? Lo que hace es salirse del camino y sale para empezar a meterse, a habitar, ¿sí? A habitar o a ingresar en las tinieblas. ¿Qué hace el que se aparta del Eterno? Queda ciego, empieza a caminar a oscuras, en tinieblas. Entonces, cuando las cosas, cuando lo que temes venga sobre ti, cuando la oscuridad caiga sobre ti, la oscuridad, la ceguera, la torpeza, todo lo malo, después de que usted no vea, se va a estrellar contra todo y todo. Contra todo.
Y lo más tremendo, va a habitar y a residir ahí, se va a hospedar en oscuridad. Cuando se hospeden las cosas oscuras. ¿Qué va a venir? Ceguera. Entonces aquí, váyanlo anotando. Destrucción y ceguera. No van a saber para dónde andar. Destrucción y ceguera, dentro de las consecuencias. Vergüenza, destrucción, ceguera. Dice el versículo 27. Cuando el terror los sobrecoja como una tormenta, dice esta versión. Y el desastre se acerque como torbellino. Cuando la aflicción y los problemas los asalten. ¿Me ayudas a leer, hijo, tu versión, por favor? Claro que sí. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Perfecto, entonces, empezamos a observar. Entonces, cuando el terror o lo que temen los sobrecoja como una tormenta, Vuelvo y digo, ¿cómo es una tormenta? O sea, no le ven ustedes salida por ningún lado. No. ¿Sí? Pero más tremendo es cuando el desastre se acerque como torbellino, y el torbellino algo que tiene es que sí, absorbe. Entonces, esta destrucción, cuando vemos la parte de la destrucción, aquí, sí, en la palabra que nos indica la palabra sho, S-H-O, y nos habla de devastación, quedar completamente devastados. Las cosas, una de las consecuencias de avanzar en la propia sabiduría es quedar absolutamente devastados. En algún momento hay personas que van avanzando y de un momento a otro quedan en limpio, ¿sí? Y las cosas malas, no solamente eso, consecuencia es que los va a absorber, las cosas malas los absorben, cada vez más los llevan, los absorben. Vuelve. Lo que temen, la oscuridad, la aflicción y los problemas los asalten, o sea, los sorprendan. Si se han dado cuenta que hay personas que están por ahí, hay gente que los llama en el léxico, el lenguaje colombiano, dicen, no, es más salado que, ¿sí? Porque a veces está por ahí, pum, le pasó algo malo, uy, ¿y este? Y va para eso y de pronto, pum, le pasó algo malo, ¿sí? Por ejemplo, no, que he visto casos, o una vez vi un caso, un caso de alguien que, por decir, no, que le pasó algo a un familiar y se enfermó, y esa persona iba a visitar rápido, a correr a observar en el hospital, y yendo camino hacia donde estaba, lo cogió un carro y lo atropelló, y quedó peor en el hospital también. Entonces, sí, los problemas los asaltan, los sorprenden, ¿sí? O sea, son cosas de que en ocasiones, bueno, uno no sabe, puede ser un medio por el cual el Eterno llame, pero a veces son consecuencias de actuar en la propia sabiduría, o sea, ser obstinados, ¿sí? Tomar la decisión de actuar en la propia sabiduría, el ser obstinados. ¿Listo? Entonces, ya se los voy a recalcar ahorita nuevamente. Voy a seguir leyendo el versículo 28 hasta el 33 de largo. Entonces ellos clamarán a mí, miren esto tan tremendo, pero yo no responderé. O sea, aparte de todo eso, cuando las cosas malas empiecen a pasar, van a clamar a Dios y el Eterno no los va a escuchar. No va a responder. Porque, ¿qué decía al principio? Así como se burlaron, porque el que se burla y rechaza al Eterno, la sabiduría del Eterno, no rechaza sabiduría, conocimiento, rechaza al Eterno. Entonces, como se burlaron de mí, me voy a burlar de ustedes. Y acá en el versículo 28 dice, entonces ellos clamarán a mí, pero yo no responderé. Hombres perversos me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Cómo dice el tuyo, hijo, el 28? 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Listo? No habrá forma. No habrá forma, o sea, no habrá forma. Versículo 29. Porque odiaron la sabiduría y no escogieron la palabra de Yahweh. Rehusaron mi consejo y despreciaron mi reprensión, o sea, la corrección, ¿sí? Así que comerán el fruto de su propio camino y se hartarán de sus propias iniquidades. De sus propias iniquidades. Porque el vagar extraviado de los incautos los matará. Ojo con eso. El vagar extraviado, como ciegos, el vagar perdido de los incautos los matará porque están expuestos a
todo. Eso es otra consecuencia, quedan expuestos a todo. Y la cómoda indolencia de los necios los destruirá, porque aparte de eso, las personas los van a ver y no van a decir, uy, este pobrecito, sí, no, sino tal vez van a decir, como lo decía hace un momento, uy, este está muy salado, más bien corran por allá, quiten de acá porque sí. Sí, se le pega. Sí. Versículo 23. Pero aquellos que me presten atención habitarán seguros, porque tienen garantía, lo decía Samuelito hace un momento, porque aunque no entiendan y no sepan la consecuencia, son responsables y saben que la palabra de Dios es viva, la palabra del Eterno es viva, su sabiduría, su accionar en nosotros, que el Ruach rija en nosotros, perdón, y nuestro accionar sea conforme al Eterno, tiene garantía. ¿Y cuál es? Vida eterna, bendición, el actuar en obediencia, temor a Elohim, que es la base de la sabiduría, trae bendición. Hay garantía, ¿sí? Entonces, habitarán seguros, sin aflicción, por temor a la desgracia, dice esta versión. ¿Cómo dice el tuyo? Dice en el 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Adonai, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. En Shalom. Miren esto. Ya lo vamos a tocar, ya para culminar. Entonces, consecuencias. Ceguera y oscuridad. Habitar en ceguera y oscuridad. Consecuencias de hacer la propia voluntad. Desligarse y habitar en ceguera y oscuridad. O sea, quedar como perdidos, sin dirección. Miedo. Sufrimiento. ¿Sí? Expuestos a todo. No recibirán indolencia o no habrá indolencia para con ellos, serán sin compasión con ellos, digamos así, con la persona que actúa en su propia sabiduría, ¿sí? Aparte de eso, no encontrarán consuelo de Yahweh, porque Él no los oirá. El obstinado, el que avanza en su propia sabiduría, ¿sí? Y por final, pues la muerte. Pero la muerte no solamente, no física acá, aunque sí en ocasiones sucede, sino muerte eterna. Morirás, muerte eterna. Aunque esté vivo, está muerto. ¿Listo? Voy a tocar una porción de texto más acá, en Proverbios 3. Dice la exhortación a la obediencia. Se los voy a ir leyendo y se los voy a explicar de una forma así como muy puntualita. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué hace el que no desprecia la sabiduría? Vive en Shalom, alarga los días de su vida. Y aquí viene el punto y el ejemplo que siempre les he compartido. Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y lo más triste es ver cómo el tiempo pasa. Porque un instante que pasa es un instante, un segundo que pasa es un segundo menos de vida. ¿Sí? Pero, dos opciones. La persona que actúa en su propia sabiduría, voy a dibujarlo acá. Para que de pronto los que me ven no entiendan. O no, voy a explicarlo así. Las personas que actúan en su propia sabiduría tienden a meterse en tropiezos constantes. Procesos que al tomar la acción y venir la consecuencia pueden durar hasta 4 años para aprender que eso no se hace. Así se actúa en la propia sabiduría. Aprender que no se hace. Pero el que es sabio y busca la presencia del Eterno, tal vez invierte el tiempo en un solo año y va a aprender lo que el otro en 4, sin necesidad de aflicción. Porque invierte, busca el rostro de Elohim, actuar conforme a su carácter, menguar, ayunar, orar, oración, relación, estudio de la Torah, vivirla,
entonces alarga los días de su vida, porque el otro perdió 4 años estrellándose para aprender algo. El otro invirtió 1 año y está ganando más años por delante para accionar y vivir de una forma diferente. ¿Sí? Aumentarán los días de su vida. No es que dure 100, 200 años, no. Aumenta, vive más momentos con Yahweh. Vive más momentos con Yahweh. Aquí se los voy a explicar. Esto lo compartió el Eterno, que acá Camililla ahí yo creo que se cumple la palabra que dice, para el necio, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Antes de tiempo, sí, porque el sabio nunca está donde no tiene que estar. El necio sí anda metido donde no. En todo Bien. anda metido. Listo. Voy a tratar de dibujar acá como un cubito así. Hagan de cuenta que es un cubito de cristal. Más o menos, uy. No quise. No quise. No se ve bien. Bueno. Digamos que tenemos un cubito y tenemos esferas. Gracias, hijo. Tenemos un cubito de cristal y tenemos esferas. Hay esferas grandes y esferas pequeñas. Entre las esferas sean más pequeñas, más esferas van a caber entre el cubito de cristal, porque las esferas son redondas y el cubito tiene puntas, ¿sí? Pero entre las esferas más grandes van a caber menos y van a quedar más espacios. Ahora, nuestra vida es como ese cubito de cristal. Las esferas grandes son los años que vivimos pasando un momento, o sea, un tiempo aprendiendo una sola cosa, a punta de tropiezos, estrelladas, aflicción, dolor. Eso significan esas esferas grandes. Y entre más esferas grandes hay dentro del cubito, menos momentos se viven y más momentos se mantiene en un solo objetivo. Si alguien, por ejemplo... ¿ya? Sí, escriba. ¿Sí? Bueno, no, claro que ya explico. Gracias, sí. Entonces, por ejemplo, una persona nunca piensa antes cuando va a adquirir, por ejemplo, una deuda. ¿Sí? No, pues yo me meto en la deuda. ¿Qué responsabilidad? Yo me meto y yo la pago, sin saber si al otro día pronto se pueda morir. ¿Sí? Entonces, pero digamos que vivió y la deuda estaba a 15 años, son 15 años de su vida en un objetivo, en una sola situación. 15, aunque viva un resto de cosas, 15 años en una sola situación. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero si no la adquirió y de pronto fue ahorrando, sus momentos fueron más. Se presentaron más momentos de los cuales el Padre proveyó para recibir y hacer que pudiera adquirir las cosas. Nuestra vida se llena de más momentos cuando actuamos conforme a la sabiduría de Elohim, cuando es el Ruach quien domina en nosotros y el carácter de Elohim a través de nosotros. Obediencia y sujeción, recibiendo consejo y pidiendo consejo. ¿Sí? Son más nuestros momentos, se extiende nuestra vida, vivimos más. Y cuando se actúa en esa edad, pues se vive, pero en sufrimiento, de tropiezo en tropiezo. ¿Listo? De una forma más clara. Bueno, ya sigamos acá. Entonces dice así, vuelvo a leer: Hijo mío, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sí? La base o el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Perdón. Nunca se aparte de ti la misericordia, en este caso es Gesed, la palabra Gesed, el amor del Eterno que va conforme a la Escritura, que es obediencia y sujeción, ¿sí? Que está establecido por parámetros, que es la Torah, los mandamientos. Y la verdad, átalas a tu cuello, ¿sí? Tú das de lo que tienes cuando has recibido, y recibes en relación con el Padre por medio de Yeshua y el estudio de la Escritura, compartiendo con tus hermanos, edificándose de ese amor, que es Gesed, misericordia, y de verdad, de eso entregas, átalo y manténlo en tu cuello. Reflejo de Yahweh, del carácter de Yahweh. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres, o sea, no será avergonzado, ¿sí? Como lo hablábamos hace un momento, no se verá como retrasado. Versículo 5, fíate de Yahweh de todo tu corazón. ¿Sí dice así sus versiones? Fíate de Yahweh
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? En esta prudencia es entendimiento. Entonces, en pocas palabras, confía en Adonai porque lo que dice es lo correcto, es lo que es. Lo que Adonai nos instruye, eso es. Ese confía es refugiarnos en el Eterno, ¿sí? Buscar la seguridad del Padre, que genera esperanza favorable y produce shalom, paz para nuestras vidas. Aunque no entendamos las consecuencias, pero tenemos la garantía de que son de bendición, producen shalom, ¿sí? Listo, sigamos acá. Listo. Seguimos. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Cuando habla de caminos o reconocerlo de caminos, reconócelo en todos tus caminos. Uno es, nos muestra el accionar, reconócelo en tus caminos cuando avances por, ¿sí? Pero estos caminos nos habla de la palabra derek, ¿sí? Que nos hace referencia a un camino amplio que abarca toda nuestra vida y las personas que están involucradas y las situaciones de toda nuestra vida. O sea, reconócelo en toda tu vida completa, todo lo que significa tu vida y las personas que están involucradas en ella, tus acciones, todo, reconócelo. Pero también está la palabra oriaj, que es un sendero pequeño. O sea, reconócelo en todos tus caminos, en un camino amplio, grande que es toda tu vida, pero también en oriaj, en el sendero, en las situaciones cuando tengas que tomar decisiones que parecen pequeñas. ¿Sí? ¿Tengo que hacer esto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿Sí? Reconócelo, actúa con sabiduría. ¿Sí? Lo que es más pequeño, los asuntos, llamémoslo así. Reconócelo en toda tu vida y en tus asuntos a diario. ¿Sí? Y Él enderezará tus veredas, Él ordenará el camino tuyo, ¿sí? Porque si de pronto vas para allá, pero el Eterno te instruye, tú vas a avanzar conforme a ello, a la instrucción, a la dirección. Pero para eso hay que reconocerlo. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, o sea, no seas sabio a tus ojos, a lo que tus ojos ven, ¿sí? Otra vez como en el principio, a lo que tú creas, veas y vio, ¿sí? Y codicies, ¿sí? No seas sabio en tu propia opinión, a lo que creas, veas o codicies, porque eso reflejaría orgullo, altivez, soberbia, obviamente excusas, como lo veíamos hace un momento, para ejecutarlo, ¿sí? Pero codicia también, ¿sí? Ya acá. Porque como ya lo vimos antes, la consecuencia será muerte, el desligarse. Ya vimos las consecuencias. Teme a Yahweh y apártate del mal, dice el versículo 7. Porque será medicina a tu cuerpo. Ahí donde dice cuerpo, la palabra original o que está en el texto hebreo no es cuerpo, sino ombligo. Vamos a ver, esto es tan bonito. Ya van a culminar. Sí, porque será medicina para tu ombligo, digámoslo así. Sí, ombligo, ¿por qué? Miren este detalle, ¿por qué? Cuando el bebé está en el vientre de la madre, está ligado a ella. Lo que ella consuma es lo que le llega al bebé. Si ella consume malo o bueno, eso le llega. Pero cuando nosotros estamos ligados a nuestro Padre Celestial, ¿qué viene de Él? Solo cosas buenas. ¿Sí? Ombligo. Entonces, será medicina para tu ombligo. Lo que entre será para bien tuyo. Para bien tuyo. Para sanar lo que, o sea, cuando hace referencia a medicina, para sanar lo que tu naturaleza, o sea, para pasarte una naturaleza verdadera, aunque tu naturaleza la que tenemos en este momento tenga esa inclinación de una u otra forma o quiera acercarse a la inclinación al mal, digámoslo así. Va a ser medicina para mantenerte como es, sanarte, mantenerte sano, limpio. Cuando habla de sano, a mantenerte en el estado perfecto, como tiene que ser. Pero como ligado. Y ese ligado no es sujeto así de cuerdas, no, del ombligo. Ojo con esto. Del ombligo, ¿sí? Y refrigerio para tus huesos, en este caso, y tu tuétano
y tus huesos, ¿sí? El tuétano, lo más profundo, porque ¿qué sostiene y qué le da vida al hueso de una u otra forma? ¿En dónde está? En el tuétano, en lo más profundo. En la médula. Es ahí, en lo más profundo. Profundo, ¿por qué? Acá es lo más tremendo, porque miren, ¿en dónde y de dónde proviene la verdadera sabiduría? De lo más profundo. De las cosas que no son vistas así nomás para el hombre, o no son A simple vista. que no están a simple vista, sí. Lo oculto. Incluso la escritura de los proverbios nos dicen, busca y júntate con los sabios para encontrarlo. Hay unas versiones que dicen lo oscuro, pero en realidad no es lo oscuro, sino lo oculto. Lo oculto para la persona normal, para la criatura normal. Lo oculto que solo los sabios pueden comprenderlo. ¿Y quién lo entrega? El Eterno, porque es sabiduría de Él. Júntate con ellos, ¿sí? Y cuando hace refrigerio a tus huesos, obviamente para que tus huesos estén completamente, porque son la estructura de nosotros, ¿sí? Refrigerio, porque el actuar también en la propia sabiduría, dentro de todo lo que abarca, obviamente abarca calamidad, enfermedad, ¿sí? Pero el habitar en la presencia del Eterno trae refrigerio a nuestros huesos, o sea, de lo oculto vienen cosas para nuestra vida, oculto a los ojos de los hombres, vienen esas riquezas ocultas para nuestra vida y mantener nuestros huesos vivos, firmes, nuestro ser, nuestra base, como nuestra, se me olvidó, como que dije ahorita, bueno, nuestro esqueleto, ¿no? Lo que nos conforma, mantenerlo sólido y firme. Entonces, nuestra estructura firme y viva. ¿Listo? Entonces, la mayor muestra de las consecuencias de no andar en sabiduría, ¿sí? O sea, conforme al carácter del Eterno, la vimos en Salomón. Para culminar, en Salomón. Salomón fue sabio. Dice la Escritura, el Eterno dijo, no habrá un hombre más sabio como tú. Pero la sabiduría de Adonai se ve. La sabiduría de Adonai se ve cuando reflejas el carácter de él. Y Salomón no lo reflejó. Tuvo mucho conocimiento, pero fue obstinado. ¿Y saben qué? Él pensó en todas las posibles consecuencias. Aún el Proverbios 1 le está diciendo, no sé a qué hijo, pero le está diciendo, mira, esto es así, esto es así. ¿Sí? Pensó en todas las posibles consecuencias, pero ¿saben qué nunca esperó? Que el Eterno le arrancara el reinado de sus manos y le dejara solo 2 tribus a sus hijos. Por eso el ser humano nunca alcanza a comprender las consecuencias. Por eso es mejor buscar la sabiduría de Adonai y vivir conforme a ella, aunque haya cosas que no entendamos, que a futuro entendamos, que hacer la sabiduría propia, humana, de la naturaleza caída, y recibir todas las consecuencias que ya antes vimos. Ahí lo vimos. ¿Cómo creen que se sintió él después de eso? ¿No buscó matar a Jeroboam? Lo buscó matar después de que le dijo, Jeroboam, voy a levantar a tu siervo y él se va a quedar con 10 tribus. Buscó matarlo y él tuvo que ir a Egipto hasta que murió Salomón. ¿Cómo creen que vivió? Aturdido. El mismo libro de Eclesiastés nos lo dice, no voy a tocarlo más adelante, ¿sí? Pero si él escribe todas estas cosas, lo más probable es porque las haya vivido. Entonces, la mayor muestra, Salomón nunca pensó en las consecuencias de ser así obstinado. Nunca pensó, pero la consecuencia fue hasta un exilio para su mismo pueblo. Y que hoy esté disperso. Esas fueron las consecuencias. Él no se imaginó, él pensaba en él y ahí nomás. Y era sabio. Pero la consecuencia fue hasta el exilio y que aún las tribus de Israel estén dispersas, estamos retornando. Por eso, la garantía y lo que tenemos que buscar siempre es la sabiduría del Eterno. Aprendimos de las consecuencias de lo que viene una persona que actúa en su propia sabiduría, pero a lo que nos lleva esto, de una u otra forma, exhortación a seguir menguando para buscar todos los días
la sabiduría de Elohim por medio del consejo, solicitando consejo a los siervos, en relación con el Padre, meditando en la Torá, estudiándola, viviendo y edificándonos entre hermanos dentro del mismo pueblo. Esto es lo que el Padre tenía para el día de hoy. Que el Eterno bendiga grandemente sus vidas y que bueno, que esta palabra sea de gran edificación para ustedes y sus familias.